La historia de Secretariat es muy interesante, inclusive desde antes de nacer él, ya que Secretariat formó parte de una negociación que existía entre Ogden Phipps, el legendario Ogden Phipps, y el Weddell Stable. Ogden Phipps era el dueño del caballo Bull Ruler, en ese entonces estaba alojado en el Claiborne Farm, era el mejor semental del momento en los Estados Unidos, y la gente del Weddell tenía una banda de yeguas madres muy buena. Ellos hicieron una negociación según la cual Ogden Phipps ponía el servicio de Bull Ruler y esta gente ponía 2 yeguas madres todos los años. El primer año en que hicieron el negocio fue en la temporada de monta de 1968, donde le enviaron 2 yeguas a Bull Ruler y las 2 yeguas resultaron preñadas. En el año 69 le enviaron nuevamente 2 yeguas a Bull Ruler, repitiendo en esas 2 yeguas la yegua Something Royal, madre posteriormente de Secretariat. Ese año Bull Ruler, año 69, solo preñó a la yegua Something Royal. La gente del Weddell Stable tuvo problemas de salud y el aras quedó en manos de Penny Tweedy, ¿verdad?, la hija del dueño. Ogden Phipps la presionó para concluir la negociación, ya que en el año 69 existían 2 potros nacidos y una yegua preñada. La negociación era donde cada vez que nacieran 2 potros, ellos escogían uno cada uno. Pero en este caso estaba la enfermedad del dueño de las yeguas y estaba una sola yegua preñada, y eso ya descuadraba el negocio. Ogden Phipps presiona para que se finiquite el negocio y ellos se citan para el Jockey Club, donde hacen un trato según el cual lanzaban una moneda y el que ganara la moneda escogía uno de los potros. El perdedor de la moneda se quedaba con el otro potro no escogido y con la yegua o con la barriga de la yegua preñada. En este caso lanzaron la moneda y la ganó Ogden Phipps. Ogden Phipps escogió el mejor potro Winling que había en ese año 69 y Penny Tweedy, lamentablemente, en ese momento tuvo que quedarse con el potro menos armónico, menos llamativo, más pequeño, pero también se quedó con la yegua preñada. Esa yegua preñada era Something Royal, que llevaba en el vientre precisamente a Secretariat. En el año 70, cuando nace ese producto, posteriormente llamado Secretariat, Penny Tweedy ya estaba encargada completamente del aras de su padre por la enfermedad de este, y ya tenía, bueno, animales corriendo, tenía el aras, o sea, tenía un gran peso encima. Hacia el año 72, cuando ya el caballo Secretariat era 2 añeros, vino otra anécdota con respecto a él. Le tenían que poner nombre y Penny Tweedy envió a su secretaria privada al Studbook a ponerle el nombre al potro, que ya tenía 2 años. Un caballo alazán muy bonito, muy fuerte, pero nadie sabía la grandeza que iba a tener. Ella llevó una lista de 10 nombres y todos los nombres fueron rechazados. Le preguntaron a esta señora, mire, ¿qué nombre le vamos a poner? Porque ya se le acabó la lista. Y ella dijo, póngale secretaria, pues yo soy la secretaria de Penny Tweedy. En su famosa cuadra de Meadow, cerca de Daswell, Virginia, el patriarca Christopher T. Chenery conocía el modo de fabricar vencedores. Pero en 1972, cuando su pura sangre más prometedor cumplió 2 años, Chenery cayó enfermo. Su hija Penny tomó las riendas del corcel en la ausencia de su padre. El potro era de complexión atlética y su aspecto era inmejorable. Sin embargo, Penny Chenery no estaba segura de que tuviera el empuje necesario para ganar. Cuando lo vi por primera vez, mi reacción fue pensar que era demasiado hermoso para hacerlo bien, porque era un caballo de una apariencia tan llamativa e imponente que yo no concebía que todo entrara en el mismo lote. Su aspecto me despistaba, creía que tenía que haber un fallo en alguna parte. La tradición del mundo caballar dice que las patas de los caballos de marcas blancas justo encima de sus cascos son de huesos más débiles que los demás. La superstición se ceba en cualquier caballo con los llamados calcetines, y el potro de Chenery tenía 3 marcas de ese tipo. Pero con el correr del tiempo, las patas de este potro demostraron ser fuertes y rápidas. Tenía calcetines en los pies y el triunfo en el cerebro. Su nombre era Secretariat.
Era un caballo impresionante, grande y fuerte, con patas de acero, una cabeza extraordinaria y una constitución como el acero. Era un compendio de todo lo bueno que un caballo puede tener. Tenía todas las ventajas reunidas en un solo animal. Secretariat contó también con el apoyo de un equipo de grandes talentos. Penny Chenery contrató al veterano adiestrador Lucien Loring, quien aportó considerables esperanzas a la primera carrera de su corcel. Lucien tenía la misma confianza en Secretariat, pero lo disimulaba porque no quería que yo abandonase mis esperanzas para no tenerme que explicar por qué no era tan bueno como creíamos. Desde luego no ganó su primera carrera, que tuvo lugar en Aqueduct, y Lucien, que había estado muy tranquilo, tiró la silla de montar gritando: «Maldición, no teníamos por qué haber perdido». Su debut el 4 de julio de 1972 no fue el mejor, pero era lógico para un caballo inexperto. Finalizó de cuarto en el hipódromo de Aqueduct en Nueva York, después de una pésima salida en la cual se llevó por delante a un rival. A los días, 7, 8 días, lo inscriben nuevamente y el caballo gana galopando. Y yo digo que ese fue el inicio de la grandeza de Secretariat, porque luego comenzó a ganar las mejores carreras de dosañeros. Él ganó también el Champagne, pero lo distanciaron. Aún así fue declarado campeón dosañero y fue declarado caballo del año a los 2 años, que es una hazaña para un animal lograr ese título con tan corta edad. Luego a los 3 años él comienza ganando varias de las carreras en ruta a la Triple Corona, pero llegado al Wood Memorial, que era la última carrera en Nueva York antes del Derby de Kentucky, el caballo tenía una infección en la boca. Se la trataron, pero el caballo no estaba bien y lo corrieron igualmente y el caballo perdió. El furor por Secretariat fue tan grande que antes de ganar la Triple Corona se pagó $6.8 millones por 32 futuros servicios como padrillo, todo un récord. Ese dinero sirvió para salvar al Aras Meadow Stable, que con la muerte de Christopher Chenery pasó definitivamente a manos de su hija Penny. Su entrenador creía en él, pero otras personas no estaban tan impresionadas. Entre las dudas y el rechazo de los más negativos, Secretariat inició la carrera número 99 del Derby de Kentucky. Todos estábamos hechos un manojo de nervios cuando salió de la cuadra, y mientras caminaba por el potrero, nuestra excitación iba en aumento, igual que cuando los gladiadores salían a la arena. Empezó el último, como siempre. Pero luego hizo ese movimiento repentino en la curva rápida. No fue ninguna estrategia, sino que lo hizo por su cuenta. Debió pensar: a este le puedo, seguro. Secretariat is in the center of the racetrack and driving. Jackie Green now drops back. Coming on a bit is Forgo, Our Native on the outside. Jam, then on the outside, Our Native. At the wire it's going to be Secretariat. He wins it by 2 lengths. Si buscamos el mayor de los derbis, tenemos que retroceder al año 1973, por lo que Secretariat significó para las carreras y para el derby. Penny Chenery se llevó a Secretariat del Derby a Baltimore, donde en el hipódromo de Pimlico corrió por la segunda joya de la Triple Corona, el Preakness. Cuando pasó la primera vez por la tribuna, dio ese repentino salto hacia adelante y pasó a la cabeza con una sorprendente explosión de velocidad. Pero lo hizo porque le salió así. Quiso pasar a la cabeza, a pesar de que había pisado en un hoyo o algo así. Pero yo confiaba en que una vez que se pusiera en cabeza, nadie le arrebataría el puesto. Se hizo un silencio, y yo, creyendo que la cámara estaba apagada, canté un antiguo espiritual. One more river. Hay que cruzar otro río. Resulta que salí por las ondas.
Ese otro río que había que cruzar era, por supuesto, el Belmont Stakes. Todo el país se sintió cautivado por Secretariat, que fue homenajeado en las portadas del Time, del Sports Illustrated y del Newsweek. Pero para convertirse en el primer caballo que al cabo de 22 años ganase la Triple Corona, tenía que vencer a un potro muy rápido llamado Sham. Sham era un caballo maravilloso. Secretariat batió el récord de pista en Churchill, pero Sham también, porque iba prácticamente pegado a él. Looks like the early lead goes to Mike Gallagher. Yes, Mike Gallagher going for the lead. With Price to come from the outside. Secretariat away very well. Has good position on the rail. Then it's Price up there. From the trainer is Private Smiles as they go by. Those two together. Sham on the outside. Sham getting ahead in front as they move around the turn with Secretariat second. Still Sham. Secretariat empezó más tranquilo que Sham. Poco a poco se fue animando. It looks like they'll catch him today as Mike Allen and Price of Prince are both coming up to him now. Hasta que cogió un ritmo, una progresión casi mecánica. Estaba en plena forma, perfecto podríamos decir. Era un día en que tenía ganas de correr y estaba en la pista correcta. Y se encontraba en la mayor carrera de su vida. Y así continuó corriendo. Increíble, pero Secretariat sacó una ventaja de 400 metros al último, ganando en velocidad conforme avanzaba la carrera. Increíble, pero cada vez corría a mayor velocidad. Se comía la pista con un mínimo esfuerzo por parte de Ron Turcotte. Fue un despliegue de habilidad que parecía imposible. Algo difícil de creer. Batió el récord mundial de la carrera de 1,5 millas y la ganó por 31 cuerpos. Ni siquiera se podía ver a su competidor más cercano. Hizo cosas fabulosas. El récord de pista en cada una de sus victorias de la Triple Corona. Nunca he visto ningún otro caballo, y podría decir que ningún otro animal que tuviera tanta personalidad y carisma como este caballo. Era un animal hermoso. Cuando uno se acercaba a ese pastizal de Claiborne, siempre hacía lo mismo. Venía galopando hasta la valla, te miraba hacia el paseillo alrededor del recinto y después volvía a la valla relinchando con la cara llena de polvo. Agitaba la cabeza como diciendo, ¿a que soy guapo? Luego se iba contoneando. ¡Qué magnífico animal! Secretariat no solo ganaba carreras, sino que se encargó de conseguir que las carreras de pura sangre regresaran a las primeras páginas de la prensa. El Time Magazine lo nombró uno de los 10 mejores atletas del siglo XX. Yo estaba emocionada de que se pudiera considerar a un caballo en el mismo nivel de logros que los humanos. Me emocioné por las carreras y concretamente por Secretariat. Y en el fondo estaba muy sorprendida porque creía que nosotros representábamos un deporte de hornacina y sin embargo al estar Secretariat en esa lista nos convertíamos en un deporte de competición. Era un ejemplar al que daba gusto contemplar y además estaba dotado para las carreras. Tenía una máquina perfecta para funcionar en los circuitos. Un gran motor, un gran corazón y una habilidad tremenda. De hecho, el corazón de Secretariat era realmente tan grande que había hecho rascarse la cabeza a los veterinarios durante la autopsia que se hizo cuando murió en 1989. Su corazón era el doble del tamaño normal del corazón de un caballo. Era un corazón perfecto, inmenso, el mayor que hubieran visto nunca. Se preguntaban cómo había llegado a tener ese corazón, por lo que se dedicaron a rastrear sus ancestros, su ascendencia. El resultado es que un gran corazón pasa del padre a la hija, y esta es la que se lo transmite a sus hijos. Era evidente que Secretariat estaba bendecido con el pedigrí de auténticos campeones. Su potencial se apreciaba a simple vista. Músculos cincelados, un pelo radiante y una línea sanguínea que prefiguraba su extraordinario éxito. Se puede llegar a decir que Secretariat, eso fue suficiente para catalogarlo como uno de los grandes caballos de todos los tiempos. Él continuó corriendo. Perdió una carrera que nunca debió perder con un caballo llamado Onion, que es un caballo de reclamo de Allen Jerkens,
ganó otras carreras más y se despidió corriendo el Canadian International. La temporada se terminaba y la vida deportiva de Secretariat también. Su última actuación fue el 28 de octubre de 1973 cuando venció en Woodbine en el Canadian International por más de 6 cuerpos. Una carrera en grama en 2.400 metros en Canadá y no lo pudo hacer de mejor manera. El caballo ganó al reverendo galope y en récord mundial para la milla. La grandeza de Secretariat era tal que generalmente un caballo o es buen corredor en grama o es buen corredor en arena. Secretariat corrió la mayoría de sus carreras en arena y las dos únicas que corrió en grama, las dos las ganó. Ese año fue declarado caballo del año, sobre todo por la triple corona, fue declarado campeón tresañero y fue declarado también campeón gramero solo con haber ganado 2 carreras. Inmediatamente después del Canadian International, al caballo se le hizo una despedida en Nueva York y se fue directo al Claiborne Farm. Aras que ya había sindicalizado al caballo al finalizar su temporada de 2 añeros en una cifra que entonces fue récord mundial, algo así como 6-8 millones de dólares. Lo interesante del asunto es que en ese sindicato de Secretariat estuvo incluido Ogden Phipps, el mismo que por culpa de una moneda lo había perdido a él, pero seguramente con la espinita clavada, pues él terminó siendo propietario de algunas acciones de Secretariat porque él tenía su yeguada en el Claiborne Farm, donde el caballo estuvo en la cría hasta el año 1989. A pesar de haber llevado una vida tan intensa, se retiró lleno de salud y se dedicó a su nueva vida de padrillo. Tuvo 653 hijos, de los cuales 57 ganaron clásicos. Un potrillo de él llegó a venderse en 1.5 millones de dólares en 1976. Comenzó a sufrir de laminitis y ya hacia noviembre del 89 ya era insostenible el caballo con el problema en su mano y debió tomarse la decisión de sacrificarlo. Ese día, en 1989, pudiera decirse que se termina la historia de Secretariat como animal viviente, pero en la reproducción, a pesar de que él no fue un gran semental, yo digo porque la gente esperaba que todos sus hijos tuvieran la grandeza de él. Él dio varios ganadores clásicos, dio algunos campeones, dio un caballo como Rising Star, que fue un caballo doble coronado, una yegua líder del dinero ganado como Lady Secret, que fue multicampeona en los Estados Unidos, dio un caballo llamado Dacor y dio General Assembly, Dactylographer, dio una serie de ganadores clásicos, pero su grandeza en la reproducción fue básicamente como abuelo materno. Solo por contar 3 nietos maternos famosos de él, AP Indy, Storkat y Gone West. O sea, sus hijas fueron mejores yeguas madres que él como padrillo. Secretariat vivió hasta los 19 años y el Time Magazine lo eligió como uno de los 10 atletas más influyentes del siglo XX. Secretariat corrió 21 veces, ganó 16, realmente ganó 17 porque lo distanciaron una vez, pero en el récord quedan 16 carreras. Una vez muerto él, les llamó la atención por qué tenía la grandeza ese caballo. Era un caballo de mucha musculatura, un caballo de un gran tren posterior, muy fuerte de pecho, pero sobre todo muy musculoso. Y cuando le hicieron la autopsia, lograron descubrir que el caballo tenía un corazón anormal, porque un corazón normal en un caballo de carrera ronda los 6 kilos. Este caballo tenía un corazón de 12 kilos, ¿verdad? Lógicamente, era una bomba que enviaba una gran cantidad de flujo sanguíneo para mover a esa máquina de músculo, a esa mole equina que era Secretariat. Secretariat fue considerado atleta del año en los Estados Unidos y Secretariat fue
portada de las mejores revistas deportivas de los Estados Unidos, como el Sport Illustrated, y un caballo de carrera es un atleta. Y ellos precisamente le dieron el título de atleta del año allá en los Estados Unidos. La zancada de Secretariat, eso también fue anecdótico. Se dicen que era una zancada normal y la mitad de otra zancada de otro animal, o sea, era zancada y media lo que él tenía. En el Preakness, él creo que tuvo zancadas al doble, porque él parte mal, se queda y en cuestión de 200 metros ya estaba en la punta, sin ser exigido ni nada. O sea, era un caballo realmente que su anécdota era todo, pues. Secretariat, cuando muere, cuando es sacrificado en el año 89, él es enterrado en el cementerio del Claiborne Farm. Allá hay una lápida donde están enterrados los grandes animales del Claiborne, los grandes sementales como una rula, como su mismo padre, Bull Ruler. Y es increíble, pero la gente que visita a ese cementerio generalmente le lleva flores a la tumba de Secretariat, a la lápida de Secretariat. Siempre uno se consigue pues una flor por lo menos sobre la lápida de Secretariat, mientras las otras lápidas están vacías. No por eso significa que los otros animales no hayan sido grandes como él, sino que la gente lo quiere más a él por el recuerdo de todo lo que él significó.